Bueno, buenas noches. En esta semana vamos a hablar sobre los modelos organizacionales para la toma de decisiones. Recordemos que todas las organizaciones, sea de cualquier índole, de cualquier ámbito, necesariamente tienen que tomar decisiones y estas decisiones no se basan en información subjetiva, sino en información objetiva que le permita a las empresas, ¿cierto?, tomar decisiones acertadas en el momento oportuno. Partiendo de esto, decimos que la toma de decisiones en las empresas generalmente antes se limitaba solamente a la gerencia, es decir, solamente al gerente o el director general de la empresa. Hoy en día también radica en aquellas áreas o en aquellas subáreas donde el nivel de gerencia o el nivel jerárquico es un poco más bajo. Por ejemplo, pueden ser los supervisores o pueden ser los directores de área, dependiendo del organigrama de la empresa. Entonces, siempre las decisiones de la empresa va a depender de cómo está configurada o cómo es la organización jerárquicamente. En ese orden de ideas existen tres tipos de decisiones. Las decisiones estructuradas, ¿cierto? Las decisiones semiestructuradas y las decisiones no estructuradas. Ahora les voy a explicar en qué consiste cada una. Esta pirámide es como si fuera, ¿cierto?, el organigrama. Recordemos que el organigrama empieza con una cabeza que sería el gerente o el director, ¿cierto?, general. Y luego empiezan a bajar las diferentes áreas. Entonces, en la gerencia, que es donde está el gerente, donde está la junta de socios o donde están todas las personas que, los accionistas, se considera una gerencia de nivel superior. Y estas personas que están en la cúpula, por así decirlo, de la empresa, toman decisiones no estructuradas. No estructuradas. Luego vienen aquella gerencia que es la gerencia del nivel medio. ¿Qué quiere decir gerencia de nivel medio? Son aquellos directores de área. Es el director de mercadeo, el director de talento humano, el director de finanzas o el director de producción, ¿cierto? Es decir, es aquella gerencia intermedia que va a depender de las áreas que tenga la empresa. Y finalmente están estos de la gerencia media hacen o toman decisiones semiestructuradas. Y los de la gerencia más baja o de los bajos mandos es la gerencia operacional. Son aquellos supervisores, ¿cierto?, que están más que todo como en el campo, o sea, en la parte más operativa de la empresa. Y ellos toman decisiones estructuradas. Ahora les voy a explicar cuáles son esas decisiones. Las decisiones no estructuradas, que son aquellas decisiones que las toma la alta gerencia, son aquellas que no tienen como algo definido, es decir, son aquellas en las que el encargado generalmente para tomarlas debe partir de un juicio, ¿cierto?, de una evaluación o de una perspectiva para resolver el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que estas decisiones generalmente no son rutinarias. ¿Qué quiere decir que no son rutinarias? Que no se presentan normalmente y por eso deben ser decisiones no estructuradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un procedimiento para poder tomar una decisión y la debe tomar la gerencia. Por ejemplo, ahora con este tema de la cuarentena, ¿cierto?, del COVID-19 que anda pues afectando obviamente todas las empresas. Muchas empresas, muchos directores, y les hablo de la Corporación Universitaria Americana específicamente, del rector, tuvo que tomar ciertas decisiones. Y esas decisiones fueron, ¿qué? Fueron no estructuradas. ¿Por qué fueron no estructuradas? Hombre, porque sencillamente en el mundo nunca se había presentado el COVID-19, ¿cierto? Nunca se había presentado esta situación. Entonces, esas decisiones no estructuradas son aquellas que aparecen esporádicamente y que cuando aparecen necesariamente se tienen que tomar decisiones. ¿Como cuál? ¿Cómo va a funcionar la empresa de ahora en adelante? ¿Qué vamos a hacer para poder tener a los clientes? ¿Cómo vamos a obtener ingresos? O sea, una serie de decisiones que se deben tomar y que generalmente no se tenían planteadas porque son situaciones que, como les digo, que salen de la normalidad, ¿cierto? Que nunca se habían presentado y que, bueno, se presentaron y toca solucionarlas, o sea, toca enfrentar las situaciones. Entonces, ese tipo de decisiones son no estructuradas y generalmente los toma la alta gerencia, ¿cierto? Rectores, directores, gerentes y junta de accionistas.
Luego siguen las decisiones semiestructuradas, que son aquellas decisiones que toman los directores de área. Estas decisiones tienen una parte no estructurada y otra parte estructurada. Es decir, que son aquellas que si bien se pueden presentar de manera así esporádicamente, se debe tomar en cuenta lo que está pasando en el momento. Seguimos con el ejemplo de la americana. Ya sabemos que cuando apareció el COVID y cuando el presidente mandó a todo el mundo en cuarentena, la primera decisión que tuvo que tomar el señor rector fue referente a cómo se iba a manejar todo el tema de la universidad, ¿cierto? Entonces, ya la parte académica, que sería en el caso de la directora académica, de la vicerrectora académica, ella tuvo que tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué hacemos? O se suspende el semestre o se parten con clases virtuales. Esas decisiones, esa decisión que ella tomó es una decisión semiestructurada, porque se basa en algo que ocurrió esporádicamente, pero se basa en algo que está escrito o que está estipulado, ¿cierto? Porque recordemos que todas las universidades deben manejar virtualidad de cierta forma, es decir, deben manejar todo el tema de TIC. Entonces, ella lo que dijo es, bueno, no, el semestre va a continuar, el calendario académico se va a respetar, y sencillamente las clases de ahora hasta que todo se normalice van a ser de manera virtual, ¿cierto? Entonces esa fue una decisión semiestructurada que ella tuvo que tomar en ese momento. Las decisiones estructuradas son aquellas decisiones que son repetitivas, son aquellas decisiones rutinarias y son aquellas decisiones que los toman generalmente las personas del más bajo rango jerárquico, ¿cierto? Es decir, son los supervisores, de pronto los coordinadores, las personas que están más a la mano del cliente, más cercana al cliente. Y generalmente existe un procedimiento definido para manejarla, ¿sí? Es decir, aquí ya los que están en esos cargos no tienen que inventar nada, sino que ya existe un procedimiento para poder tomar o para poder hacer todo el tema de la toma de decisiones. En este caso, las decisiones estructuradas para nosotros, en el caso de la universidad, seguimos en el caso de la universidad, van de la mano con cada docente. Es decir, nosotros todo el tiempo hemos manejado decisiones estructuradas porque todo el tiempo hemos manejado la plataforma, ¿cierto? Entonces, la forma como cada docente les da las clases en este periodo es autónomo el docente. Y ya esto es algo que ya nosotros lo sabemos manejar porque sabemos manejar la plataforma, ¿ok? Entonces, cada tipo de decisión va a depender del grado jerárquico en el que se encuentra el jefe, el supervisor o el gerente en este caso. Para poder tomar una decisión, sea cual sea la decisión, sea no estructurada, semiestructurada o estructurada, se debe pasar por un proceso que cumple o que tiene 4 pasos. El primer paso se llama inteligencia y es cuando se empieza a definir o a descubrir el problema. Es decir, es cuando se empieza a través de la observación a mirar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cierto? Y viene la segunda etapa, que sería el diseño, que es donde se describe la solución. Es decir, ya encontramos el problema y resulta que el problema es que no van a poder haber clases presenciales porque todo el mundo tiene que estar en su casa en cuarentena. Vamos a diseñar la solución. Ok, la solución es que los docentes hagan encuentros semanales con los estudiantes utilizando cualquier herramienta TIC disponible, puede ser Skype, puede ser Zoom, puede ser TeamWeaver, puede ser cualquier tipo de herramienta que le permita al docente y a los estudiantes estar en contacto para poder afrontar esta situación que se presenta, ¿cierto? Entonces, allí hay un diseño, unas alternativas de solución, que finalmente en el tercer paso es la elección. Entonces, en la elección ya se elige cuál es la solución que se va a implementar. ¿Sí? Es decir, en este caso, como hay diferentes herramientas TIC para poder utilizar las clases virtuales, el docente es libre de utilizar cualquiera, Skype, Zoom, cualquiera. En este caso, se eligió Zoom, ¿cierto? Entonces, esa es la elección. Se elige la mejor solución, inmediatamente se implementa. Y cuando se implementa, se verifica de que efectivamente, ¿cierto? Esa solución o esa elección o eso que se eligió, sí fue o sí cumplió las características necesarias para poder poner en marcha o poner en práctica todo el tema
de la toma de decisiones. Todo proceso de decisión debe pasar por estos 4 pasos. Inteligencia, que es descubrir el problema. Diseño, que son las posibles soluciones. Elección, que es elegir una sola solución de todas. Y la implementación, que es obviamente ponerla en práctica, ¿cierto? Entonces, una vez que el proceso pasa y llega a la implementación, ya el problema se debe solucionar. Si no se soluciona, nuevamente hay que volver a empezar, ¿cierto? Existen diferentes herramientas para la toma de decisiones a nivel gerencial. Son la inteligencia de negocios y la infraestructura analítica de negocios. Les voy a explicar en qué consiste cada una. La inteligencia de negocios es lo que se conoce en inglés como business intelligence. Es el boom del momento, es lo que utilizan muchas empresas en estos momentos, es lo que los administradores deben empezar a estudiar y es la forma en cómo se analiza, se integran, se crean informes y todos los datos de la empresa empiezan a formar parte prácticamente del diario vivir de las empresas. Resulta que hoy en día la información que manejan las empresas es uno de los activos más importantes. Y cuando hablo de activo, hablo de algo de valor, es decir, a las empresas les interesa mucho la información. Entonces, es la forma sencillamente como las empresas están manejando o manejan toda su información dentro de ella para poder tomar decisiones. Esa es la inteligencia de negocios, es poder almacenarla y utilizarla de manera correcta. La inteligencia de negocios le permite a las empresas, obviamente, ser más competitivas. Hoy en día las empresas que no utilizan inteligencia de negocios, es decir, que no manejan herramientas tecnológicas, obviamente van a tender al fracaso, porque estamos en una época, en una era donde la parte digital es fundamental y nos damos cuenta con lo que está pasando el día de hoy. Imagínense si nosotros no tuviéramos acceso a internet, si nosotros no tuviéramos computador, si nosotros no tuviéramos idea de cómo manejar una herramienta TIC. Hoy en día estuviéramos en nada, o sea, no podríamos hacer las clases virtuales, ¿cierto? No podríamos seguir con el calendario académico, que es lo que lastimosamente está pasando de pronto en los colegios públicos que quedan en zonas rurales. Ellos obviamente, ¿cómo van a seguir el año escolar si no tienen cómo comunicarse con sus docentes y todo el mundo pues tiene que estar en casa? Entonces, estas herramientas permiten eso, permiten lo que nosotros llamamos hoy en día teletrabajo. Si no existieran estas herramientas, no podría existir teletrabajo y por lo tanto todo el mundo estuviera en sus casas sin hacer absolutamente nada en esta temporada en específica. Además de eso, existe la toma de decisiones de la gerencia puede ser a nivel operacional y a nivel medio, que puede ser a través de estos sistemas. El sistema de procesamiento de transacciones, que es todo el tema cuando son las compras y las ventas, ¿cierto? Por ejemplo, los que trabajan en supermercado, es el computador donde se genera el recibo de pago de caja y ahí uno va ingresando todo lo que compra a través de las rayitas, no me acuerdo cómo se llama, del código de barras. El código de barras es el que tiene la información del producto, del precio, de la cantidad, todo, y inmediatamente ingresa al sistema, y cuando ingresa al sistema, inmediatamente en el otro sistema, que es donde aparece el stock, o si está o si no hay producto, inmediatamente se va bajando, ¿cierto? Eso va todo conectado. Y eso ayuda, obviamente, al tema de soporte de decisiones. Entonces, hoy en día, todo lo que vemos a nivel mundial hace parte de la tecnología que le permite a las empresas tomar decisiones de manera asertiva. Existen diferentes ejemplos de inteligencia de negocios. En las ventas, la inteligencia de negocios me sirve para pronosticar ventas. En el call center me permite conocer si las personas están satisfechas con la entrevista, con el servicio que les presté. En el marketing me permite verificar la efectividad de las campañas, ¿cierto? En la cadena de suministro me permite conocer si los pedidos están atrasados, si el producto le llegó a tiempo al comprador, etcétera. Y también existe algo con inteligencia de negocios y es el Google Maps, ¿cierto? El famoso Google Maps que nosotros lo utilizamos para guiarnos a buscar alguna dirección. Esta herramienta es sumamente eficaz para las personas que de pronto no se saben desenvolver en una ciudad nueva, simplemente la utilizan y eso les ayuda a tomar una decisión con respecto a cuál es la vía más útil para utilizarla.
Entonces, cada una de estas herramientas que yo les acabo de mencionar le permite a una empresa tomar una decisión de manera clara y de manera efectiva. Y como les dije, si de pronto la decisión no funcionó, vuelve y empieza para verificar si fue que el problema no se tuvo en cuenta o si fue que definitivamente la decisión que se tomó o la elección que se hizo no cumplió con las expectativas que se tenían. Entonces yo ahorita les voy a habilitar el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes.